Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un speed test gaming entre estos 6 dispositivos para ver cuál de ellos abre un poco más rápido algunos juegos, entre ellos Fortnite y Call of Duty. En esta ocasión tendremos el Samsung Galaxy A51, que es un smartphone de 2020 y pues que en esta ocasión viene con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También viene acompañado de un procesador Exynos 9611, así que vamos a ponerlo a prueba para ver cuál de estos smartphones es un poco más veloz a la hora de abrir estos juegos. Seguimos con el Galaxy A52, un smartphone de este 2021 y que viene siendo su sucesor. Este dispositivo tiene 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, acompañado de un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 720G y su GPU Mali Adreno 618. Seguimos con el Samsung Galaxy A72, que también incluye el mismo procesador que el Samsung Galaxy A52. En esta ocasión este dispositivo viene con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Un dato interesante es que este Galaxy A72, al igual que el Galaxy A52, incluyen protección IP67, lo que lo convierte en smartphone resistente al agua y al polvo. Seguimos con el Xiaomi Mi 9T, un dispositivo con un gran diseño y pues en esta ocasión viene con procesador Snapdragon 730. Este dispositivo cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Seguimos con el Redmi Note 8 Pro, un dispositivo superventa y que a día de hoy todavía se sigue comercializando muy bien. Este dispositivo cuenta con procesador de MediaTek, el Helio G90T, que ha ofrecido un gran rendimiento. En esta ocasión lo tengo en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Luego seguimos con el Xiaomi Redmi Note 9S, un dispositivo que vino a suceder al Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En esta ocasión viene con Snapdragon 720G y una GPU Adreno 618. Este dispositivo está en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Algo destacable de este Xiaomi Redmi Note 9S es que incluye el mismo procesador que se encuentra en el Galaxy A52 y el Galaxy A72 y a un menor precio, así que en esta ocasión pues vamos a ver cuál de estos dispositivos abre más rápido Fortnite. Así que si quieres conocer un poco más al detalle de esta prueba, no te despegues de este video. También recuerda que en nuestro canal ya hemos probado en todos estos dispositivos juegos como Fortnite, Call of Duty y Free Fire, incluso tenemos un game test dedicado para cada uno de ellos. Bueno, así que no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal para que estés atento a las próximas comparativas. Hasta un próximo video. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the safe, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullet fly, let the rain. I let my love, my God be.
Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh.